Bueno, gloria al Señor. Hoy vamos a tener la clase número 9. La clase número 9 es sobre la resurrección. Querido hermano, si usted nos está mirando a través de YouTube, la iglesia tiene un servicio los miércoles a las 7 de la noche, donde estudiamos las escrituras. Específicamente ahora estamos estudiando la doctrina, 12 doctrinas que son fundamentales para el cristiano. Es decir, el cristiano necesita escudriñar la palabra y conocer la doctrina bíblica. Porque si usted no conoce la doctrina bíblica, usted como cristiano no va a poder crecer. Oigo muchos pastores que dicen, o algunos, que no hace falta la doctrina porque la doctrina no tiene que ver con la salvación. Pero la salvación, que es por fe, es la raíz. Es de donde nosotros nos sostenemos. Pero ese árbol tiene que crecer. Y además de crecer, dice Jesús que tiene que dar fruto. Entonces, ¿cómo vamos a dar fruto si no tenemos conocimiento de Dios? Si no podemos conversar con Dios porque no lo conocemos. Ahora, el domingo a las 11 de la mañana, vamos a comenzar este domingo de 11 a 1, tenemos servicio aquí en la iglesia. Yo voy a dejar la dirección de la iglesia en YouTube. Todo hermano que quiera venir o toda persona que quiera compartir con nosotros la palabra de Dios, pues aquí con gusto lo vamos a recibir. Es una iglesia que está recién comenzando. Digo recién comenzando porque ahora mismo no tenemos músicos, somos pocas personas, pero con la ayuda de Dios vamos a ir creciendo. Así que hermano, usted está invitado. Volviendo al tema de la lección. Hoy vamos a dar la lección número 9 de 12, que se llama resurrección. En los asuntos que vamos a tratar está la resurrección, la muerte y para dónde van los muertos y el paraíso. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces usted le pregunta a un cristiano, bueno, cuando usted muere, ¿para dónde va? Y te dice la presencia de Dios. Y cuando te dice la presencia de Dios, es algo muy insípido, porque no me dice una especificación. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a tener el tribunal de Cristo, donde los cristianos van a ser juzgados para premiación, no van a ser juzgados para ser condenados. También vamos a tener las bodas del Cordero, dice Apocalipsis, donde la iglesia y Jesús van a hacer una, se van a casar. Pero dice la palabra de Dios que va a haber un rapto, donde la iglesia va a ser raptada antes de la gran tribulación. Entonces la pregunta la vuelvo a repetir: ¿para dónde vamos cuando muéramos? ¿Cuál es el lugar? ¿Cómo se llama? Si vamos allí a las epístolas de Pablo habla de un tercer cielo. Dice que él visitó un lugar que es el tercer cielo, donde hay cosas, él vio, oyó, que no se le permiten expresar aquí en la tierra. Dice que fue en el Espíritu. Pero si vemos el ladrón de la cruz, cuando el ladrón de la cruz está al lado de Cristo, él le dice al ladrón, el ladrón de la cruz le dice a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús va a venir en su reino en el momento final de la gran tribulación, donde viene el reino por 1000 años, el reino milenario. El ladrón de la cruz le estaba diciendo a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Es decir, Jesús no le dice: vas a esperar a que yo venga. Jesús le dice: no, hombre, no, va a ser rápido. Tú vas a estar en el paraíso. Vamos a introducirnos en este estudio para poder entender estas interrogantes. ¿Para dónde vamos? Y lo primero que les quiero anunciar es que la resurrección dentro de la doctrina y el pensamiento cristiano es medular, es algo central. ¿Por qué? Pues cuando vamos a la carta de los Corintios, allí en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 13 y 14, escuchen lo que dice el apóstol Pablo y nuestra palabra de Dios. Porque si no hay resurrección de muertos,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. ¿Qué es lo que Pablo nos está queriendo decir aquí? Pablo nos dice que si la resurrección no existe, lo que nosotros estamos haciendo aquí, predicando la palabra de Dios, no tiene razón de ser. Porque lo que el cristiano predica es una resurrección. Dice también que vana es nuestra fe. ¿Por qué vana es nuestra fe? Porque cuando Cristo nos redimió en la cruz del Calvario con su sangre, Él nos redimió del pecado de Adán, de los pecados nuestros, nos da una nueva vida y nos promete vida eterna. Entonces, la fe del cristiano es esa vida eterna que vamos a vivir eternamente al lado de nuestro Señor Jesucristo. Si la resurrección entonces no es verdad, entonces ni la predicación tiene valor, dice la palabra, ni nuestra fe. Quiere decir que la resurrección es un punto esencial para la iglesia y para el cristiano. Dice que la base de nuestra fe es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Ella sustenta nuestra esperanza, nuestra razón de existir como cristianos. Este es el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. El acontecimiento más grande de la historia de la humanidad es la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios lo resucitó. Ahora, en tiempo de Jesucristo habían dos partidos. Estaban los fariseos y estaban los seduceos. Los seduceos era un partido que negaba la resurrección. Los fariseos sustentaban que sí había resurrección de muertos. Y el apóstol Pablo era un fariseo antes de conocer al Señor. Dice, ¿por qué decimos que la resurrección de Cristo de entre los muertos es el acontecimiento más grande de toda la historia de la humanidad? Bueno, vamos a responder con Romanos 3:23. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La resurrección de entre los muertos nos permite entrar a la gloria de Dios. Nos devuelve a la gloria de Dios. Vamos a ser partícipes de la gloria de Dios a través de la resurrección entre los muertos. El hombre es esclavo de la muerte por causa del pecado y Dios lo despojó de su gloria. La única manera que el hombre se libera de la esclavitud de la muerte es a través de Cristo. Es Cristo quien murió en la cruz del Calvario para redimirnos, para quitarnos la muerte. Es cierto que vamos a morir, porque la muerte es muerte para la carne. Esta carne que tenemos hoy, que es una carne pecaminosa, que la palabra dice que la carne no se convierte. Es decir, la carne esta no se convierte, no va a ser santa. Pero nosotros vamos a resucitar con Cristo, porque Cristo nos redime. Ahora, Juan 11, capítulo 11, versículos 25 y 26, mire lo que dice Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mire lo que Jesucristo declara. Fíjense, no existe ninguna religión en el mundo que haya declarado que es la vida. No lo hizo Mahoma, no lo hizo Buda, no lo hizo Confucio, nadie. ¿Por qué no lo pudieron hacer? Porque ninguno de ellos resucitó. Fue Jesús quien resucitó de entre los muertos y está a la diestra del Padre para su gloria. Dice el texto, se lo voy a repetir. Dice Jesús, yo soy la resurrección. Cristo es la resurrección. Cristo
Cristo es la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay una esperanza de vida para aquel hermano o hermana que muera en Cristo Jesús. Hay esperanza. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No hay muerte para el cristiano. Ahora, vamos a ver qué es la muerte. La definición de la palabra muerte significa separación. La muerte es separación. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, el hombre fue separado de Dios. Y fue separado de la gloria de Dios. Y fue expulsado del Edén. Entonces, la palabra muerte significa separación. Y hubo una enemistad entre Dios y el hombre. Solamente pudo ser cubierta por la sangre de Jesús, por la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. La resurrección de Cristo dio la victoria a Dios. Y el aguijón, como dice el apóstol Pablo, ya no tiene fundamento sobre el hombre. La muerte física significa separación del cuerpo y el alma, y esto implica el fin de la vida eterna. Con un cuerpo corruptible, pero no el fin de la existencia. La muerte se originó, como ya hemos dicho, en el huerto del Edén, donde Dios le da una advertencia al hombre. En Génesis 1:16b dice, de todo árbol que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que en él comieres, ciertamente morirá. Miren, hoy en día vemos una sociedad que no quiere que le regañen, lo quiere todo fácil. No quiere que usted le diga, esto no se puede. De hecho, los pastores y los predicadores que predican la palabra de Dios, tal cual Dios la da, para confrontar al cristiano, no son populares. Los pastores y los cristianos populares son aquellos que predican y hablan de lo que la gente quiere. Y por lo general, no es Biblia. La gente quiere oír que va a ser prosperada. La gente quiere oír que va a tener dinero. La gente quiere oír que va a ir hacia adelante, que todo va a estar bien, maravilloso. Pero quieren seguir viviendo en pecado. Quieren seguir desobedeciendo la palabra de Dios. Y eso no es lo que establece la Biblia. Y si ustedes ven de manera temprana, en el inicio de los tiempos, Dios le está diciendo a Adán, si haces esto, no vas a vivir. Es decir, desde el principio, Dios está desde el principio advirtiendo al hombre que hay peligro. Y Dios le dice en Génesis 1:16b, de todo árbol que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto es una advertencia. Dios le está advirtiendo. A veces yo a mi hijo le advierto cosas y él no la entiende. ¿Por qué? Porque él piensa que todo está bien. Entonces cuando Dios le está advirtiendo a Adán, aquí hay una actitud de amor de Dios hacia Adán. Cuando el pastor o el predicador lee y predica la palabra del Señor, es una actitud de amor de Dios hacia la congregación. No es algo despreciativo, no es algo que quiera prohibirle. Sencillamente Dios está tratando de ayudarte a entender cómo tú puedes ser bendecido, cómo tú puedes vivir una vida de bendición. Dios está tratando a través de su palabra, con amor, decirte, iglesia, que es importante vivir en santidad, que es importante vivir apartado del pecado. Tú no puedes mezclarte con el mundo. Tú no puedes vivir la vida que vive el mundo, porque Dios te llamó para regalarte la vida eterna. La vida eterna no tiene precio, no es por obra, es por fe.
Pero esa fe tiene que producir frutos dignos de arrepentimiento. Cuando usted llega a su casa, usted puede hacer lo que usted quiera, hacer el estilo de vida que usted quiera. Y usted puede burlarse de mí y puede burlarse inclusive de la palabra de Dios. Pero el resultado va a ser que usted no va a ser bendecido. Su vida no va a ser bendecida. ¿Por qué? Porque Dios te va a bendecir conforme a la obediencia que usted tenga a su palabra. Dios busca un pueblo santo porque Él es santo. Y como Él es santo, Él solamente tiene comunión con los santos. Por eso muchas veces hay pastores que escucho yo que dicen, no tienen, Dios no le da un mensaje. Ellos dicen que son ungidos de Dios, pero dicen que no sé qué pasa, Dios no me habla, Dios no me da un mensaje. Y Dios no te da un mensaje y Dios no te habla. Registra tu vida, examínala. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está mal? Porque seguramente no es una vida en santidad, es una vida distorsionada y una vida desviada de los caminos de Dios. En Génesis 3:16, mira lo que dice: con el sudor de tu rostro, esta es la consecuencia del pecado. Recuerden, hermanos, que todo pecado tiene consecuencia. No hay acción sin una consecuencia. El pecado tiene consecuencias. Que Dios te perdona, Dios te perdona. Pero si tú vas a pecar anticipadamente, pensando que cuando tú peques, después te vas a arrepentir y no hay problema, estás equivocado. Siempre que tú peques, va a haber consecuencias. Siempre. Hay misericordia de Dios, porque si tú te arrepientes delante del Señor y te arrepientes de corazón, Dios está listo para tener misericordia. ¿Y qué cosa es misericordia? Es perdón a quien no lo merece. Aunque tú no merezcas el perdón, Dios te lo va a otorgar si tú vas a Él arrepentido. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Amén. Ahora fíjese esto. En Génesis 3:16, Dios le va a decir la consecuencia del pecado. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios le está recordando a Adán que eres polvo. Y así como Dios del polvo nos hizo a su imagen y semejanza, así como Dios sopló y dio aliento de vida al hombre, también le dice al hombre: vas a pasar trabajo en la tierra, y con el sudor de tu frente comerás el pan cada día. Si le preguntamos aquí a las personas que viven en los Estados Unidos, si con el sudor de la frente comen el pan, están pensando que si no tienen dinero para pagar la renta, están pensando que si el mes que viene, que si me sacan, que si no me dan horas. Pero Cristo trae paz a tu vida. Amén. Cristo no solamente eso, trae consuelo, trae seguridad. Y si tu vida la pones en las manos de Dios con fe, y si tu vida la proyectas en Dios, Él va a traer paz a tu vida, va a traer paz a tu corazón y va a quitar la ambición del dinero. Miren lo que la desobediencia a la palabra de Dios causa la muerte al hombre y se hizo esclavo de ella hasta hoy. ¿Cuántas personas conocemos que son esclavos de su lengua? Que lo único que producen en su lengua es chisme, 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 y hablar más de este y hablar más del otro. Eso es un pecado. No pueden mantener su lengua callada ni por un minuto. ¿Cuántas personas en el mundo han tratado de dejar la droga y no pueden dejarla porque son esclavos de ella? ¿Cuántas personas en el mundo esclavos del sexo? Aquí en Odessa, en la ciudad que estamos, las casas de juego. Cristianos que van a las casas de juego, allí a botar el dinero. Personas mayores, ancianas, allí en las casas de juego. En cada cuadra usted se encuentra una casa de juego. Son esclavos, están atados. Triste. Yo conocí una muchachita joven, el esposo era mi amigo,
y ella todo lo que ganaba en la semana se lo gastaba en el juego. Y como el esposo estaba muy enamorado de ella, le daba más para que siguiera gastando en el juego. Y ella me decía, yo sé que esto está mal, yo sé que lo que estoy haciendo no está bien, pero no sé qué pasa, que algo me controla. Algo más poderoso que ella la controlaba. Y entonces iba allí a botar su dinero. Es decir, el hombre después del huerto del Adán se convirtió en esclavo del pecado. Ahora, ¿para dónde van los muertos? Vamos a ver esta pregunta. ¿Para dónde van los muertos? Cuando usted muere como cristiano, ¿para dónde va? Cuando una persona muere no siendo cristiana, ¿para dónde va? Cuando una persona viene a la iglesia, pero no es cristiana porque no obedece la palabra, ¿para dónde va? Dice en el Antiguo Testamento, para los judíos, había un lugar llamado Seol, que traducido a nuestro idioma es infierno. Este mismo Seol, cuando lo traducimos en el Nuevo Testamento al griego, es Hades. El Hades. Ahora, el Seol es un vocablo hebreo que se usa en el Antiguo Testamento para definir el lugar por donde iban a parar los muertos. El Hades, en la traducción del Antiguo Testamento al griego koines, la palabra que se usó fue Hades, y también en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver qué es el Hades y qué es el Seol, que es lo mismo, infierno. Dice que vamos a ver ahora aquí vamos a ver cómo Jesús hace una narrativa. Esta narrativa se observa como un hecho real, porque cuando Jesús daba una parábola nunca decía nombre propio, pero aquí Jesús da nombre propio. Quiere decir, no es una parábola, no es algo figurativo, es algo literal, algo real. En la narración de Rico y Lázaro, Jesús nos cuenta de cómo es el Hades. Es decir, Jesucristo en la narrativa de Rico y Lázaro nos va a contar cómo es el Hades, ese lugar que es infierno. Recuerden que este lugar lo estamos mencionando antes de que Jesucristo ascienda al cielo. Y la palabra de Dios dice que antes de Cristo nadie ascendió al cielo. Ahora, dice, están los justos y los pecadores, pero separados. Una característica del Hades es que el Hades estaba separado. Había un lugar para los justos y otro lugar para los pecadores. Es decir, suponemos que Abraham, Jacob, Moisés, Josué, David, Salomón, todos estos mártires del Antiguo Testamento, todos estos hombres que murieron con la fe en nuestro Señor, en nuestro Dios, están en el Hades. Es decir, fueron en aquel momento para el Hades. Y los pecadores estaban en la parte de los infieles, de las personas que eran malas. Dice que está en el centro de la tierra y está dividido por dos grandes cimas, donde los de un lado no pueden ver al otro. Es decir, los que están en un lugar no pueden ver al otro. Hay un lugar de tormento y llamas de fuego, que es el lugar que están los pecadores. Dice que el lugar de los pecadores, de los infieles, es un lugar que hay candela, hay mucho calor. Hay un lugar de tormento y llamas de fuego. El otro lugar es de paz y consolación, y es llamado el seno de Abraham. Es el lugar donde iban los justos del Antiguo Testamento. Vamos a leer Lucas,
Lucas capítulo 16, 22, 31. Vamos a ver qué fue lo que Jesucristo habló de esta palabra específicamente. Estamos en Lucas 16, 22, 31. Dice el versículo 22: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Mira qué curiosidad. Dice que el mendigo fue llevado por ángeles, fue escoltado por ángeles al seno de Abraham, a ese lugar que habíamos dicho que era un lugar de paz y consolación. El mendigo fue escoltado, los ángeles lo llevaron hasta allí, pero del rico dice que fue sepultado, es decir, sus familiares lo sepultaron. Dice el versículo 23: y en el ave alzó sus ojos, y estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este rico que fue sepultado, dicen que de lejos en el Hades él pudo ver. Dice que él vio a Abraham y a Lázaro. Lázaro, ¿quién es Lázaro? El mendigo. Dice que estaban allí. Versículo 24. Entonces él, dando voces, el rico, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado y en llama. Quiere decir que el rico estaba en llama, atormentado, mas Lázaro estaba en un lugar de refrigerio. Dice que Lázaro y Abraham. ¿Por qué Abraham y por qué Lázaro? Porque ellos estaban vivos allí en ese lugar de paz. En el versículo 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Quiere decir que el Hades era un lugar que estaba dividido para justos y pecadores. Los pecadores estaban en tormento y los separaba una gran montaña al lugar donde estaban los justos. Los justos vivían en paz, estaban tranquilos, mas los pecadores ardían en calor. Este es el lugar representado para el tiempo antes de Jesús. Cuando Jesús asciende, dice que lleva cautiva la cautividad, y con él se va a llevar a los justos. Y entonces hoy solamente están en el infierno, o en el Hades, o en el Seol. Solamente quedan los pecadores. Ya allí no están los justos, porque Jesús dice que llevó cautiva la cautividad y él ascendió. Y cuando él ascendió con los justos. Ahora, vamos a ver paraíso. Definición de paraíso: jardín, lugar hermoso, tranquilo, similar al Edén. La palabra paraíso es una palabra persa, no es una palabra hebrea ni griega. Y esa palabra paraíso simboliza un lugar de descanso, un lugar bello, un lugar maravilloso, un lugar donde tú tienes paz. Este lugar es el lugar que Cristo habla para aquellas personas justas que estaban en el seno de Abraham, y para los cristianos que mueren con Jesús. Este lugar es un lugar de paz y tranquilidad, un lugar hermoso, el lugar en que Pablo dijo que no se le permite decir ni lo que vio ni lo que escuchó. Ese es el paraíso. Pero seguimos. Paraíso, lugar a donde van los cristianos después que mueran, donde gozan de felicidad plena y disfrutan de la presencia de Dios. Acuérdense que el domingo predicamos que Dios es luz. No es que Dios esté en la luz. Como Dios es luz,
donde está la presencia de Dios, allí hay luz y allí no puede haber tiniebla. Allí no puede estar el diablo, allí no puede haber tormento. Entonces Dios está en medio de aquel paraíso. Ministerio terrenal de Cristo. Jesús no predicó sobre el paraíso, sino sobre el reino de Dios. Es interesante que en ninguno de los 4 evangelios, ni en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ni en el evangelio de Juan, se habla de que Jesús haya hablado del paraíso. Solamente Lucas, el evangelio de Lucas no es un judío, es el único escritor del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que no es judío. Y para que ustedes tengan idea, él es el único que escribe las palabras que Cristo mencionó del paraíso. Se cree que Lucas hizo una investigación y María, que fue una testigo ocular, la madre de Jesús, fue la que habló sobre el paraíso, la que pudo tener la atención para cuando el Hijo, allí en la cruz, que le faltaba el aire, le dijo al ladrón de la cruz: de cierto digo, estarás conmigo en el paraíso. Esto nada más que lo recoge Lucas, pero no existe ni en Mateo, ni en Marcos, ni Juan. No existe una conversación de Jesús con los discípulos donde él haya hablado del paraíso. Él no comunicó el paraíso. La predicación de Jesús fue sobre el reino de los cielos. Por eso el ladrón de la cruz le pregunta: por favor, cuando tú vengas, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque Jesús no habló nunca de paraíso. Esto es un misterio que algún día entenderemos. En Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Aquí comienza el ministerio de Jesús y dice: arrepentido, porque el reino de los cielos se acerca. Esta es la predicación de Cristo. Dice: la razón por la que no predicó sobre el paraíso es porque primero debemos vivir en el reino de Dios, debemos de saber conducirnos en el reino de Dios, debemos de entender el reino de Dios para después conocer el paraíso. En Lucas 17, 20, 21 dice: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios. Jesús le dijo: el reino de Dios no vendrá con apetencia, es decir, el reino de Dios no vendrá con condiciones, no va a haber condiciones, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lo que Cristo quiso decir: la iglesia es el reino de Dios en la tierra. Es la iglesia la que va a experimentar todo este amor de Dios, todas estas bendiciones, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, Jesús habla del paraíso. A Jesús le promete a su discípulo que va a preparar un lugar para ellos. En Juan, Jesús le dice a sus discípulos: no se turben ni tengan miedo, porque él estaba anunciando su muerte, que él se iba, y sus discípulos tenían temor. No tengan miedo. Él le dice, Juan 14:2, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2. Jesús le dice a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Es decir, el paraíso es un lugar que Jesús iba a preparar. No estaba, no existía. Él iba a preparar ese lugar especial para los discípulos. Por eso no habló de paraíso, pero sí le habló el ladrón de la cruz, porque ya él estaba partiendo.
ya él iba a partir. Y él sí le habla al ladrón de la cruz del paraíso. Pero él no le habla de la palabra paraíso a sus discípulos, porque el paraíso todavía no existía. Dice él en Juan 14:2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Jesús quería preparar un lugar especial para los cristianos, para sus seguidores. Y este lugar especial, él le dice al ladrón en la cruz, Jesús, que es el paraíso. Y aquí se identifica: tú vas a ir hoy al paraíso. Ese lugar que él le dijo a los discípulos que iba a preparar. Jesús le promete al ladrón de la cruz llevarlo al paraíso. En Lucas 23:43 dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le va a visitar. Pablo va al paraíso. En 2 Corintios 12:2-4 dice, el versículo 2: conozco a un hombre en Cristo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo dice que él fue arrebatado al tercer cielo. Él no sabe si fue en el cuerpo o en el espíritu. Él sí sabe que Dios lo arrebató hasta el tercer cielo. Y dice el versículo 3: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 4: que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Pablo expresa que él tiene conciencia de que Dios lo llevó al tercer cielo y que él pudo presenciar el paraíso. Entonces ahora el paraíso para nosotros los cristianos es evidente, es real, es el lugar que Jesús fue a prepararle para que sus discípulos estuvieran y sus seguidores. Pero la palabra de Dios nos confirma con Pablo que es un lugar que existe hoy, que es real. Él lo vio, él escuchó, pero no se le permitió hablar de él. Solamente mencionar la palabra paraíso. Pablo describe el paraíso. ¿Dónde está el paraíso? En el tercer cielo. Dice que las palabras inefables que no pueden ser explicadas o descritas para no tener cualidades que no son terrenales. Es muy posible que estas palabras no pudieron, quizás no iban a ser entendidas por la iglesia. Lo cierto es que a Pablo no se le permite hablar. Pablo no pudo hablar del paraíso. Solo mencionó el lugar donde está, tercer cielo, y mencionó que es un lugar especial. Es el lugar que Dios ha prometido a través de Cristo para su iglesia. El paraíso. El paraíso es como un lugar intermedio. Cuando Cristo viene a buscar a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, saldrán de ese paraíso. Nosotros, o los que quedemos vivos, vamos a ser transformados en el aire y entonces vamos a ir directo al juicio de premiaciones. Y en ese juicio de premiaciones se nos van a premiar por las cosas buenas que hayamos hecho, por nuestras obras. Después pasaremos a la boda del Cordero. Pero el que esté vivo no va a ir al paraíso. Al paraíso van a ir los que mueren con Cristo. Porque de ahí vamos a pasar, vamos a venir con Cristo triunfante en el fin de los tiempos. El fin de los tiempos será el fin de la gran tribulación, donde reinaremos con Cristo 1000 años. Y después de ese reino estaremos en el juicio del gran trono blanco, donde se abrirán los libros y ahí estará la iglesia juzgando a la humanidad. Interesante
Dios había expulsado al hombre del paraíso del Edén. En Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de vosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios no quería que el hombre pecaminoso, el hombre lleno de maldad, viviera eternamente. Y esa es la razón que lo expulsó del paraíso del Edén. Pero Dios, a través de Cristo, nos promete a nosotros esa vida eterna que Él no quería que Adán tuviera. ¿Por qué? Porque ya nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Redimido quiere decir, hemos sido devueltos a ese lugar y vamos a estar en el paraíso de Dios para vivir de manera eterna. Ahora, Jesús le promete a la iglesia llevarla de vuelta al paraíso. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya en este momento, cuando Dios, en el Apocalipsis, Jesús le da la revelación a Juan, está hablando del paraíso. Ya el paraíso no hace función de morada, porque ya esa etapa pasó. Dice que el que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Este va a estar ya en la presencia de Dios. Jesús es el árbol de la vida que está en medio del paraíso. Dice que Jesucristo simboliza el árbol de la vida, aquel árbol que estaba allí en el huerto del Edén, que era para vida eterna. Eso Jesús lo simboliza. Él es un simbolismo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, Él se declara el camino, la verdad y la vida. Él es el árbol de vida que estaba allí en el huerto del Edén. Él es el que nos va a otorgar vida eterna. ¿A través de qué? A través de la misericordia de Dios, a través de la fe en Cristo, que allí en la cruz del Calvario derramó su sangre y a través de su sangre perdonó nuestros pecados y nos redimió. Nos devolvió la identidad que habíamos perdido en el huerto del Edén con Adán. Cada cristiano tiene una identidad nueva, una vida nueva. Ahora bien, esa vida hay que cuidarla, porque la salvación se pierde. Dice que en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 5, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la luz, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Dice que en Jesús, versículo 4 dice, en Jesús está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Lo que hace que tú y yo hoy en Cristo Jesús podamos tener bendición y esperanza es que creemos en Jesús, que es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Es importante que el cristiano entienda que tiene que vivir en la verdad, en los caminos del Señor, para que el Señor nos dé vida. Es por fe. Pero recuerde que la fe en Jesús es la raíz de la salvación. Amén. El cristiano tiene que crecer, el cristiano tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que entender algo. Nosotros como cristianos tenemos que reflejar a Jesús donde quiera que esté. Amén. Donde quiera que esté usted debe de esforzarse por reflejar a Jesús. A través del amor, la compasión, la misericordia, la justicia. ¿Por qué? Porque Dios fue y es justo. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos trajo esperanza, porque permite que los cristianos resplandezcan en las tinieblas y que las tinieblas no prevalezcan contra ti. Un cristiano en comunión con Dios
es un cristiano que vive en luz. Es un cristiano que las tinieblas, el diablo, no prevalece contra ti. No hay cristiano endemoniado, no hay cristiano poseído por demonios. Si un cristiano o alguien que se llame cristiano está poseído por demonios, es porque ha vivido en la tiniebla. Y dice la palabra del Señor, la que predicamos el domingo, que si vives en tiniebla y dices que tienes comunión con Dios, le estás diciendo mentiroso, estás mintiendo. Entonces el cristiano no puede estar poseído por demonios. Nosotros no somos espiritistas, nosotros no creemos en los espíritus, nosotros no creemos en maldición. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo maldito por nosotros en la cruz del Calvario y Cristo resplandece en nuestras vidas. Nosotros somos hijos de Dios, hijos de la luz y no de la tiniebla. Amén. Dice la palabra: la resurrección de Jesucristo de entre los muertos trajo esperanza, porque permite que los cristianos resplandezcan ante las tinieblas y que las tinieblas no prevalezcan. Mateo 16, 18b dice así: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, las puertas del infierno no van a hacer rendir a la iglesia. La iglesia, recuerden, no es el edificio. La iglesia no son las sillas. La iglesia somos los que nos congregamos en el nombre de Jesús para adorar y bendecir al Señor. Esa es la iglesia. Amén. En Jesucristo la humanidad tiene salvación y restauración. Cristo venció a la muerte, sacó a la luz la vida eterna para todo el que se arrepienta de sus pecados y reconozca a Jesús como su Señor, sea salvo. Segunda de Timoteo 1:10 dice así la palabra de Dios: Jesucristo es nuestro Salvador, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quiere decir, Jesús quitó la muerte. Dice, Jesucristo es nuestra salvación, Él quitó la muerte. La muerte era el temor, y es el temor todavía más grande del ser humano. Pues Él quitó ese miedo, Él puso salvación, y además de quitar la muerte, sacó a luz la vida. La vida estaba escondida, porque la vida estaba en Cristo, y la humanidad no conocía a Cristo. Dios vino a la tierra, y con Cristo Él concilió al mundo consigo mismo. Él, a través de Cristo, trajo la luz y la vida al mundo. Y también a través del Evangelio predicamos la inmortalidad de Jesús. Primera de Corintios 15, 21, 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Amén. Es decir, es la resurrección de Jesucristo la que nos da la esperanza para que nosotros vivamos hoy y tengamos vida eterna. Y los que mueran antes del rapto de la iglesia irán al paraíso y tendremos esperanza, porque Dios es un Dios de esperanza. Hemos terminado la clase número 9 de la resurrección. Damos gracias a Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Permite, Dios mío, que tu gracia sea derramada sobre todas las personas que puedan ver esta enseñanza. Que esta enseñanza edifique, Padre, a tu pueblo. Lo llene con tu gracia y con tu amor. Lo llene con tu verdad, para que tú puedas resplandecer en cada persona. Tú eres Dios, tú eres santo y tú eres bueno. Y en el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Un aplauso, mi Padre.